Ayer, ayer el, el nuevo, el nuevo rey de España, don Carlos III, visitó, ayer visitó el, el Parlamento, ayer visitó el Palacio de Westminster y estuvo en el Parlamento. Después estuvo en Escocia. Hay algunas cosas de la ritualidad inglesa que tienen similitud con la ritualidad que se sigue en el Vaticano, con la ritualidad vaticana. Por ejemplo, cuando se produce el fallecimiento de un papa, cuando fallece el papa no se muere cuando los médicos han establecido que ha concluido la vida. No se muere en ese momento. Para declarar muerto al Papa hace falta otro ceremonial. Los médicos, los que le están acompañando, salen en silencio de los aposentos del Santo Padre, se dirigen hacia el despacho del cardenal Camarlengo. Ya él, por el gesto, sabe lo que le están comunicando, y entonces el Camarlengo se dirige a los aposentos del Santo Padre. Él lleva un martillito. Con ese martillo, cuando entra a la habitación del Santo Padre, después de la oración correspondiente, pues le golpea 3 veces en la frente y lo llama por su nombre de pila. Desde luego, si el difunto no responde, ahí entonces el Camarlengo declara el fallecimiento del Santo Padre y inmediatamente está declarando también la sede vacante. Y ahí entonces concluye con esa muerte, con esa declaratoria del cardenal Camarlengo. No solo se ha producido ya oficialmente el fallecimiento del Papa, sino que ha terminado todo el gobierno del Vaticano. Todas las funciones han cesado, han fallecido, han quedado vacantes con el fallecimiento del Santo Padre, y ahí entonces inicia todo este proceso para el claustro que habrá de escoger al nuevo Papa. Entonces, ¿qué pasa en la tradición inglesa? En la tradición inglesa hay un caballero que ellos le llaman el Black Rod. Este caballero, que es el caballero del Ujier del bastón negro, el caballero del Ujier del bastón negro, pues llega al palacio de los comunes, al parlamento inglés, que está dividido está la Cámara de los Comunes y está la Cámara de los Lores. Él llega al edificio de la Cámara de los Comunes. Él llega a Westminster. Entonces allí, que él ha llegado en compañía del rey,
él llega en compañía del rey o de la reina, él pues se aproxima a la entrada del salón de sesiones. Y dice entonces el caballero del ujier del bastón negro, el caballero del ujier del bastón negro, dice que ha llegado el rey, ha llegado el rey, ha llegado el rey. Y ustedes saben cómo reciben al caballero del ujier negro cuando proclama la llegada del rey. Lo reciben con un portazo en la nariz. Les traen la puerta en la nariz al caballero del ujier negro que está anunciando la llegada del rey o de la reina. Entonces el caballero ujier del bastón negro toca 3 veces la puerta de nuevo con su bastón, y entonces ahí se le abre la puerta del parlamento y ahí penetra el rey a pronunciar su discurso. Su discurso no es otra cosa que la agenda legislativa. Esta vez, en esta visita, no fue así porque todo esto está paralizado hasta que se termine con el duelo de Isabel II, que es verdaderamente cuando realmente concluye su reinado. Y entonces ya en la ceremonia, en la próxima visita de Carlos III, él, con el adelantado del caballero del ujier del bastón negro, volverá al Parlamento de los Comunes, se repetirá la ceremonia de que ha llegado el rey, le dan su portazo en la nariz al caballero del ujier y entonces vuelve y toca de nuevo y ahí se hace pasar al rey. Ahora, ¿por qué se hace eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué le dan ese portazo en la nariz al caballero del ujier del bastón negro, al ujier del bastón negro? ¿Por qué? Para demostrar que nadie está por encima del Congreso del Pueblo, que el Congreso del Pueblo es la principal autoridad del Estado, que el rey no está por encima del Congreso. Eso es lo que se demuestra, es decir, no es verdad que ha llegado el rey, que el rey puede imponerse por su sola presencia, sino que el rey puede entrar ya autorizado por el Parlamento, en este caso la Cámara de los Comunes, a entrar y a pronunciar su discurso. ¿A partir de cuándo esto es así? ¿A partir de cuándo? Bueno, esto es así por los cambios que produjo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789, esa Revolución Francesa, pues creó una serie de cambios muy importantes, lo que crea la Revolución Francesa, porque hay dos cosas con la que termina. Hasta la Revolución Francesa, el poder que tenía el soberano era un poder absoluto, porque ese poder emanaba de Dios y era un ejercicio del poder divino a través de la figura del rey. La Revolución Francesa cambia este aspecto y entonces pone sobre la mesa otros componentes. A partir de ahora, las cosas no están decididas por mandato divino.
Por lo tanto, no hay una persona ejerciendo un mandato divino. A partir de ahora, las cosas están ejercidas por principios tales como el de la razón o el de la justicia. Es decir, ahora nos valdremos de la razón y de la justicia, no de Dios. Y entonces ahí se desarrolla lo que se llama el humanismo. Ahí se desarrolla el humanismo, que podemos decir que el humanismo no es otra cosa que una atenuación del ateísmo. Es el humanismo, porque en vez de ser una declaratoria de ateísmo, es una declaratoria de adhesión a principios que no dependen de Dios, sino que dependen de los hombres. Y esos principios están pues enarbolados por la Revolución Francesa. Lo de la igualdad, lo de la igualdad, lo de la fraternidad que enarbolaba la Revolución Francesa. Entonces, es la Revolución Francesa la que produce esos cambios, elimina la monarquía en Francia con la guillotina, pero las otras monarquías también van a experimentar transformaciones que son derivadas de este impacto de la Revolución Francesa y del desarrollo del humanismo empujado por esta revolución burguesa, por esta Revolución Francesa que va a producir estos cambios. Entonces, aunque se le seguirá llamando monarca, ya la figura como tal de un poder absoluto, único, no existirá. Ya no existirá esa figura de un poder absoluto y único, sino una figura que pasa a desempeñar otros roles, pero con apego a las instituciones democráticas. Roles realmente muy limitados, muy limitados. Escribía en un artículo reciente, el pasado domingo, sobre los países que han tenido una tradición monárquica. Y resulta que esos países están entre los países más prósperos del mundo. Entonces, a propósito de eso que planteaba, hubo muchos comentarios interesantes y don Nelson Espinal Báez nos escribió lo siguiente: estimado Julio, no todos los países de esta lista son prósperos. La prosperidad de algunos se debe a que fueron imperios coloniales o con riquezas energéticas. Bueno, me está diciendo que no son prósperos y me está explicando a qué se debe la prosperidad. Es decir, está admitiendo que son prósperos, porque yo en el mensaje de Twitter no podía entrar en detalle, pero él no está contradiciendo que no fueran prósperos, sino él está diciendo a su juicio a qué se debe la prosperidad. Es decir, la prosperidad de algunos, yo lo que digo que todos están en la lista de países prósperos, pero dice, la prosperidad de algunos se debe a que fueron imperios coloniales con riquezas energéticas, minerales grandes. Entonces, los países pequeños son paraísos fiscales. Él entiende que por eso son prósperos estos países, y que las potencias mundiales no tienen monarquía. Bueno, las potencias mundiales no tienen monarquía. Yo diría que solamente una potencia mundial no tiene una tradición monárquica, porque nació y se creó el único país en el mundo creado directamente como una república, que fueron los Estados Unidos de América. Pero si estamos hablando de las grandes potencias del mundo, tendríamos que pararnos primero en China. En China, y China, todo el desarrollo de su cultura
milenario, pues ha estado caracterizado por la presencia de dinastías. Estuvo la dinastía Ming, sustituida por la dinastía Qing, y a partir del año de 1912 es que surge la República China de el Kuomintang. Y entonces esa República China, que ya se convierte en República China a partir del 2012, a partir de 1949, entonces se va a convertir en la República Popular China. Pero la vida republicana de China es una vida republicana de poco más de 100 años. La tradición milenaria de China, ha sido de dinastías, de manera que no puede decirse que no haya una influencia importante. Entonces, en estos momentos que tenga un rol importante en el mundo, tal vez más importante que el que tenga en términos económicos, está el caso de Rusia. ¿Y cuál ha sido la tradición rusa? También una tradición monárquica. Una tradición monárquica. La de los Romanov, que fue la última de las dinastías, que concluyó con pues todo el proceso revolucionario que arrancó a partir de 1905. Primero la revolución, una revolución socialdemócrata que fue evolucionando en 1917 hacia una revolución comunista. Pero Rusia había tenido dos monarquías. Entonces, hay una tradición por igual. Y entonces está el caso, por ejemplo, de Japón. Está el caso de Japón y lo que fue toda la era Meiji en Japón. Es decir, no hablamos de ninguna potencia importante en el mundo que no haya tenido una tradición monárquica, excepción hecha de Estados Unidos, que aunque nace de una tradición monárquica, evoluciona de una tradición monárquica porque es una derivación de migrantes que vienen de la corona inglesa, pero en el surgimiento de esa nación, ellos desde el principio lo enfocaron como un país republicano. De manera que yo reitero lo que planteé en ese sentido, aceptando con humildad esta observación, pero en modo alguno las cosas son distintas a como la habíamos planteado. Entonces, señores, hablemos ahora. Pongamos un punto aquí.